Este bebé no es suyo. El susurro de la hija de la criada al multimillonario lo cambió todo. Él pidió una prueba de ADN, y lo que reveló lo dejó completamente sin palabras. Un día perfecto, una familia perfecta. En el bautizo de su hijo recién nacido Noah, el multimillonario Arthur Harrison estaba de pie junto a su nueva pareja Brenda. Era un nuevo comienzo perfecto. Pero cuando empezaron los ritos, una niña de 8 años, la hija del ama de llaves, se deslizó entre las filas de invitados adinerados. Llegó hasta el frente, tiró de la chaqueta cara del multimillonario y se puso de puntillas. Llevó la mano a su boca y susurró 6 palabras que le detuvieron el corazón. Ese bebé no es suyo, señor Harrison. Arthur exigió una prueba de ADN para demostrar que la niña era una mentirosa, pero lo que esa prueba reveló era una verdad tan oscura que lo dejaría sin habla. Un solo susurro bastó para romper la ilusión. El multimillonario Arthur Harrison estaba en la gran capilla familiar con su vida perfectamente reconstruida. Pero una pequeña niña de 8 años vio la grieta en los cimientos. Arthur sintió el fuerte aroma de los lirios blancos antes de verlos. Estaban por todas partes colgados de los bancos y amontonados en el altar llenando el aire con un perfume tan denso que casi ahogaba. A su lado, su nueva pareja Brenda sostenía a su hijo recién nacido Noah. El bebé estaba a punto de ser bautizado. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras pintando el suelo de mármol con tonos de joya brillantes. Era un día perfecto. Una familia perfecta. La pieza final de la vida que Arthur había construido con cuidado y dolor, a partir de los escombros de los últimos 2 años. Arthur, un hombre que había levantado un imperio naviero global desde la nada, se sentía distante. Miró a la pequeña y exclusiva reunión, sus socios comerciales, sus amigos más antiguos. Todos estaban allí para celebrar su nuevo comienzo. Echó un vistazo a Brenda. Ella le sonrió, una sonrisa radiante y perfecta. Era la imagen de una madre orgullosa. Luego su mirada se deslizó hacia el banco delantero. Su hijo de 10 años, Matthew, estaba sentado solo. Sus hombros se hundían dentro de un traje nuevo y caro, que parecía 2 tallas más grande que su frágil cuerpo. Matthew miraba fijamente sus zapatos lustrados, su oscuro cabello cayéndole sobre los ojos. Desde que la primera esposa de Arthur, Caroline, había fallecido, Matthew se había convertido en un fantasma en su propio hogar. Arthur había esperado que Brenda y la llegada del bebé Noah devolvieran la vida a su hijo. Había esperado que esta nueva familia luminosa reparara los pedazos rotos. Había esperado mal. En la última fila de pie cerca de las enormes puertas de roble tallado estaba la ama de llaves principal, Diane Miller. A su lado estaba su hija Emily. Con 8 años, Emily era una niña menuda, todo cabello rubio y ojos azules atentos. Ella era, Arthur lo sabía, la única amiga verdadera de Matthew. Los había visto incontables veces desde la ventana de su despacho, juntos bajo el viejo roble al borde de la propiedad. Veía cómo Matthew, tan callado y hosco en la casa principal, de repente volvía a aparecer un niño. Se animaba, hablaba con las manos, lanzaba piedras al agua junto a Emily. La familia de Diane había trabajado para los Harrison durante generaciones. El bisabuelo de Emily, el sargento Jack Miller, había salvado la vida del padre de Arthur en la guerra. Arthur guardaba la condecoración metálica enmarcada del hombre en su despacho. Era un recordatorio constante y sólido de la integridad de la verdad. El pastor comenzó los ritos, su voz resonando en el techo abovedado. ¿Y quién se presentará por este niño? Arthur sonrió a Brenda. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa perfecta y ensayada. Pero Emily en la parte de atrás no miraba al pastor. Estaba observando a Brenda. Emily había visto cosas. Justo el día anterior, había estado en la biblioteca escondida en su rincón de lectura favorito detrás de las pesadas cortinas cuando Brenda y Matthew habían entrado. Brenda creyó que estaban solos. «Vas a dejar de estar haciendo pucheros», le siseó Brenda con la voz baja y cortante, sus dedos clavándose en la parte superior del brazo de Matthew. «Estás arruinando la estética de esta familia. Si no tienes cuidado, tu padre te mandará a un colegio tan lejos que no volverás a verlo. Ahora tiene un nuevo hijo. No necesita uno triste». Matthew se estremeció pálido.
Emily sintió una ira caliente y brillante. No estaba bien. Ahora en la capilla, Emily miró a Matthew en la primera fila. Parecía pequeño. Parecía aterrorizado. Miró a su madre que siempre le decía, «Un Miller dice la verdad cueste lo que cueste. Lo llevamos en la sangre». Emily tomó una decisión. Cuando el pastor se preparó para bendecir al niño, Emily se escabulló lejos de su madre. «Emily vuelve», susurró Diane con los ojos muy abiertos por el pánico. Pero la niña era rápida. Se movió como una sombra deslizándose entre las filas de invitados con sus trajes finos y sus vestidos de seda. Llegó hasta el frente justo al lado del hombre más poderoso de la ciudad. Tiró de la manga de su cara chaqueta. Arthur se sobresaltó y miró hacia abajo. «Emily». «¿Qué pasa, cariño?» «Ahora no». Emily se puso de puntillas, llevó su pequeña mano a su oído y susurró 6 palabras que le detuvieron el corazón. «Ese bebé no es suyo, señor Harrison». «El veneno». Arthur Harrison se quedó paralizado. La voz del pastor se convirtió en un murmullo lejano. El olor de los lirios se volvió repentinamente nauseabundo. Se incorporó lentamente. Debía haber escuchado mal. Era la fantasía de una niña de 8 años. Una broma extraña y cruel. Miró a Emily. Ella no se reía. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una seriedad terrible e implacable. No era una niña jugando. Era una mensajera en misión. En la última fila vio a su madre Diane levantarse de su asiento. Tenía la mano sobre la boca con una expresión de puro horror. Arthur susurró Brenda dándole un leve empujón y tensando su sonrisa. «El pastor está esperando». Arthur parpadeó. Colocó la mano sobre la cabeza del bebé como se le había indicado. Su mano se sentía pesada, desconectada de su cuerpo. Cumplió con el ritual. Sonrió. Sostuvo a Noah para las fotografías. Pero el veneno ya estaba dentro. La ceremonia terminó. Los invitados se trasladaron a los amplios jardines de la finca para una lujosa recepción. Los camareros llevaban bandejas de plata con champán y delicados entremeses. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente junto al rosal. «Cada se parece tanto a ti, Arthur», era como un mazazo. «Cada tiene la sonrisa de Brenda», era como una pregunta. Arthur se movía entre la multitud como un hombre en un sueño. Aceptaba las felicitaciones mientras sus ojos buscaban algo. Los encontró. Jan tenía a Emily agarrada del brazo escondidas detrás de una gran palmera en una de las entradas de servicio. Su voz era un siseo bajo y furioso. «¿Qué estabas pensando al decir semejante cosa al señor Harrison en el bautizo? Podrías arruinarnos, Emily. Podría perder mi trabajo. Podríamos perder nuestro hogar». «Pero mamá, es verdad», insistió Emily con la voz temblorosa pero terca. «Ella es una mentirosa. Lastima a Matthew. Lo que ella haga con su hijastro no es asunto nuestro», soltó Diane, su miedo agudizando su voz. «Irás a nuestras habitaciones y no saldrás, y jamás repetirás esa historia malvada. ¿Me entiendes? No». Arthur salió de detrás de una columna de mármol. «Me gustaría entender, Diane». Jan se giró su rostro, perdiendo todo el color. «Señor Harrison, yo no puedo disculparme lo suficiente por Emily. Ella tiene mucha imaginación. Lee demasiados cuentos». Así, Arthur miró a Emily. Se arrodilló para quedar a su altura. Sus movimientos eran lentos, deliberados. «Dijiste que ella lastima a Matthew». Emily asintió, su miedo desapareciendo, reemplazado por convicción. Agarró su brazo. «Ayer en la biblioteca dijo que lo mandaría lejos. Dijo que estaba arruinando la estética». La sangre de Arthur se heló. Aesthetic. Era la palabra favorita de Brenda. ¿Y el bebé?, preguntó Arthur casi en un susurro. «La escuché», dijo Emily, su voz haciéndose más fuerte. «Yo estaba en el jardín bajo la ventana de la biblioteca. Matthew y yo nos escondemos allí a veces. La señora Brenda entró. Estaba al teléfono. Estaba enfadada». Emily frunció el ceño recordando. Dijo: «Él nunca lo sabrá, Paul. Está tan cegado por mí que creería cualquier cosa». Dijo: «Está tan desesperado por una familia que ni siquiera lo cuestionará».
El momento fue perfecto. Arthur piensa que este bebé es suyo. Y luego se rió. Dijo, criará al hijo de otro hombre y pagará todo. Lo tendremos todo. Paul preguntó a Arthur. El nombre no significaba nada para él. Sí, dijo Emily. Paul. Arthur, la voz de Brenda aguda y brillante, cortó el aire. Ahí estás. Tu socio, el señor Henderson, se marcha. Entró deslizándose en la terraza su copa de champán, sostenida perfectamente. Su sonrisa estaba congelada. Vio a Diane. Vio el rostro pálido y decidido de Emily. Su sonrisa tembló convirtiéndose en una línea fina. ¿Qué es esto?, preguntó Brenda cambiando el tono. ¿Diane? ¿Estás molestando al señor Harrison? Y tú espetó a Emily. Te dije que los niños hoy no debían verse. Brenda, dijo Arthur con la voz plana muerta. ¿Quién es Paul? Brenda soltó una risita alta y nerviosa. Paul. ¿Qué? Como el nombre... No lo sé, cariño. Habrá una docena de Pauls. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste a Matthew ayer en la biblioteca? Los ojos de Brenda parpadearon. Matthew, yo solo le dije que estuviera listo a tiempo. Es tan difícil, Arthur. ¿Sabes que está...? De duelo, pronunció de duelo como si fuera una enfermedad. Miente, dijo Emily con una voz clara, como una campana. El bello rostro de Brenda se deformó en una máscara de odio puro. Dio un paso hacia la niña. Tú, pequeña alimaña, pequeña sirvienta. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Aléjate de ella, ordenó Arthur. Brenda se detuvo. Nunca había escuchado ese tono en él. No era la voz del viudo amable y afligido, al que ella, Boam, había manipulado con tanto cuidado. Era la voz del hombre que había construido un imperio. Tú, escupió mirando a Emily. Vas a creerle a ella, a una sirvienta antes que a mí, la madre de tu hijo. ¿Lo es?, preguntó Arthur. ¿Es mi hijo? Sí. Sí, por supuesto que lo es. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso después de todo lo que he hecho para darte esta familia? Bien, dijo Arthur. Sacó su teléfono. Entonces no te importará una prueba de ADN. La palabra quedó suspendida en el aire, silenciando al cuarteto de cuerdas. Una prueba, balbuceó ella. Estás bromeando. No una prueba, solo un simple hisopo para aclarar todo, para demostrar que esta niña es una mentirosa y que yo estoy siendo absurdo. Brenda lo miró como un animal acorralado. Miró de Arthur a Diane y luego a la niña de rostro imperturbable que había arruinado todo. No voy, susurró con voz venenosa. No voy a ser humillada por el personal. Esta fiesta se terminó. Me has avergonzado, Arthur. Te has avergonzado tú solo. Se dio la vuelta y entró furiosa a la casa. Arthur quedó allí un momento. Miró a Diane, que lloraba en silencio con las manos sobre el rostro. Señor Harrison, haremos las maletas. Nos iremos esta noche. No harán nada de eso, dijo Arthur. Se arrodilló frente a Emily. Puso sus grandes manos sobre los pequeños hombros de la niña. Fuiste muy valiente, dijo. Tu bisabuelo estaría orgulloso de ti. Ahora necesito que te quedes con tu madre. Cierra la puerta con llave. No hables con nadie excepto conmigo. Entendido y sí, señor, respondió Emily. Arthur se levantó y se dirigió hacia la fuente de champán, donde encontró a su amigo más antiguo y abogado David Vance. David, dijo Arthur. Día difícil en la oficina, respondió David con ojos amables pero astutos. También había sido amigo de Caroline. Nunca le gustó Brenda. La fiesta terminó. Avísales. Diles que Noah tiene una fiebre repentina. Diles que Brenda está agotada. No me importa. Haz que todos se vayan ahora mismo. Viendo la expresión de Arthur, David no discutió. Asintió. Está hecho. En menos de 20 minutos la música se detuvo. Los invitados desaparecieron. La casa quedó en silencio. Arthur caminó hacia el gran vestíbulo. El suelo de mármol pulido amplificaba el eco de sus pasos.
El olor de los lirios era abrumador. Encontró a Matthew sentado en el primer escalón de la gran escalera, todavía con su traje pesado. Matthew, dijo Arthur. El niño levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. «¿Es verdad, papá?» «Lo que dijo Emily». ¿Qué te dijo?» «Me dijo que iba a decírtelo», dijo Matthew. «Sobre el bebé y sobre Paul». La sangre de Arthur se heló. Sabía sobre Paul Gellesjo. «Los vi», susurró Matthew con nuevas lágrimas asomando. «En la entrada el mes pasado, cuando estabas en Chicago por esa reunión. Él tenía un coche deportivo rojo brillante. Le estaba gritando a ella. Dijo, «Te estás volviendo codiciosa, Brenda», apegada al plan. Y ella gritó, «El plan no funciona a menos que él esté completamente de nuestro lado». Las rodillas de Arthur se debilitaron. Ella me vio mirándolos desde la ventana», continuó Matthew con la voz quebrada. «Vino a mi habitación, me dijo que si yo decía algo haría que tú me enviaras lejos y tú le creerías porque ella te dio un bebé y yo solo te di tristeza». Arthur cayó de rodillas sobre el mármol frío. Abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi dolía. Hundió el rostro en el cabello de Matthew. «Lo siento, Matthew», logró decir entre sollozos. «Lo siento tanto. Te fallé. No vi nada. No te protegí». «Está bien, papá», lloró Matthew, aferrándose a él. «Emily, ella dijo que lo arreglaría. Dijo que es una Miller. Y los Miller no le temen a los monstruos». Arthur sostuvo a su hijo dándose cuenta de que una niña de 8 años y un niño de 10 habían demostrado más valor e integridad que él en un año entero. Había estado tan desesperado por llenar el vacío que dejó Caroline, que había invitado a un monstruo a su casa. «Voy a llamar al doctor Matthew», dijo Arthur con voz ahora acerada. «Y vamos a arreglar esto esta noche». Se sentó con Matthew en los escalones fríos de mármol. El gran vestíbulo oscuro salvo por una lámpara en la entrada. La casa se sentía inmensa, un museo hueco. El dulce y empalagoso olor de los lirios restos de la fiesta llenaba el aire recordándole la farsa del día. Matthew, dijo Arthur con voz áspera, «Ve a tu habitación. Cierra la puerta. Vendré por ti cuando sea seguro». «Quiero quedarme contigo», dijo Matthew, su pequeña mano aferrándose al brazo de Arthur. «Lo sé, pero necesito que estés seguro. No puedo pensar con claridad si no sé que estás protegido». Arthur lo miró a los ojos. «No dejaré que ella te vuelva a hacer daño. Esto termina hoy». Matthew vio el cambio en su padre. El hombre vago y triste que había vagado por la casa durante 2 años había desaparecido. El hombre que estaba frente a él era el que negociaba acuerdos de 1,000 millones, el que con un no silencioso podía destruir una carrera. Matthew asintió. «Está bien, papá». Subió corriendo las escaleras. Se escucharon sus pasos, luego un clic suave y pesado al cerrarse la puerta de su habitación. Arthur se quedó solo. Hizo 2 llamadas. La primera fue a su jefe de seguridad, un exagente del servicio secreto. «Mark», dijo Arthur con la voz baja, «nadie sale de esta propiedad. Nadie. Y quiero saber quién es Paul. Un coche deportivo rojo. Revisa todas las grabaciones de seguridad de los últimos 2 meses. Quiero un nombre». La segunda llamada fue al doctor Alistair Evans. El doctor Evans había sido el médico de la familia Harrison durante 40 años. Había recibido a Arthur al nacer. Había tratado a Caroline durante su enfermedad. Era un hombre de absoluta discreción a la antigua. Arthur son las 9. «Todo está bien», la voz del viejo doctor era áspera. «Alistair, te necesito. Trae un kit de prueba de ADN. El rápido. El que usas para asuntos legales». Hubo una pausa. Del Dr. Evans no preguntó por qué. Simplemente dijo, «Estoy a 20 minutos». Arthur colgó. Caminó hacia la cocina y encontró a Diane y a Emily. Estaban acurrucadas en una mesa pequeña con un bolso a medio empacar en el suelo. «Señor Harrison, estamos listas para irnos», dijo Diane, levantándose con los ojos rojos.
No se irán, dijo Arthur con voz firme pero amable. Se arrodilló de nuevo delante de Emily. Lo que hiciste hoy, Emily, fue lo más valiente que he visto en mi vida. Tu bisabuelo, el sargento Miller, estaría muy orgulloso. Emily miró a su madre y luego a Arthur. No está enojado, estoy enfadado, Emily. Pero no contigo. Nunca contigo. Puso una mano sobre el brazo de Diane. Usted y su hija forman parte de esta familia, Diane. Están seguras aquí. Vayan a sus habitaciones. Cierren con llave. Esto terminará pronto. Jan asintió apretando su mano. Gracias, señor. Dios lo bendiga, señor. Arthur regresó al gran vestíbulo. Se detuvo al pie de la amplia escalera y miró hacia la oscuridad. Brenda llamó. Su voz no hizo eco. Llenó el espacio entero. No hubo respuesta. Subió las escaleras de 2 en 2. Caminó por la alfombra suave de la galería superior pasando retratos de sus antepasados. Se detuvo frente a la puerta de la suite principal. Estaba cerrada con llave. Brenda, el doctor Evans, viene en camino. Va a tomar muestras de ADN mías y del bebé. Escuchó un ruido ahogado dentro, un susurro frenético. Ella estaba al teléfono. Brenda, abre la puerta o haré que seguridad la derribe. Esperó. 1 segundo. 2. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió. Brenda estaba allí no con su elegante vestido de fiesta, sino con una bata de seda. Sus ojos eran duros, su rostro pálido. Sujetaba al bebé Noah contra su pecho, como si fuera un escudo. Estás loco, bufó. Estás teniendo un colapso. Vas a escuchar a una niña, a una sirvienta y humillarme. Esto saldrá en los periódicos mañana, Arthur. El multimillonario pierde la cabeza. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero, dijo Arthur entrando en la habitación, es la verdad. Y debería haberla querido hace mucho tiempo. Vio su teléfono móvil sobre la cama deshecha boca abajo. Había estado hablando con Paul. La prueba es un insulto, dijo Brenda, subiendo la voz buscando ese tono histérico que siempre lograba que él retrocediera, que se disculpara. Es una acusación. No someteré a mi hijo a esto. No es tu hijo, dijo Arthur. Brenda se congeló. Quiero decir, no es solo tu hijo. Si es mío, también es mi hijo y yo soy su padre, y estoy ordenando la prueba. Y si me niego, lo desafió ella con los ojos brillando. Entonces ya tendré mi respuesta, dijo Arthur, simplemente. Y tú saldrás de esta casa esta noche sin nada. Ni $1, ni un vestido. Llamaré a la policía y te denunciaré por fraude y solicitaré la custodia total hasta que los tribunales prueben la paternidad. Tú decides. Ella lo miró fijamente. El amable tonto afligido había desaparecido. Eres un bastardo, susurró. Prepara al bebé, dijo Arthur. Sonó el timbre. El doctor Evans esperaba en la biblioteca. Era un hombre alto y delgado de cabello blanco y un rostro que había visto demasiado. Llevaba un pequeño maletín médico con cerradura. No dijo nada. Solo miró a Arthur con ojos tristes y sabedores. Arthur fue a la nursery y tomó al bebé. Noah dormía. Era un niño hermoso. Arthur sintió una punzada terrible. Había intentado amar a ese bebé. Había intentado ver algo de sí mismo en sus rasgos diminutos. Solo había visto a Brenda. Llevó al niño a la biblioteca. Brenda lo siguió con el rostro convertido en una máscara de furia helada. El doctor Evans abrió su maletín. Es un simple hisopado de mejilla, dijo con voz tranquila. Un contrapunto suave a la tensión eléctrica de la habitación. No le dolerá al niño. Arthur, tú primero. El doctor tomó la muestra de Arthur, la embolsó, la etiquetó. Ahora el niño dijo. Despertó suavemente a Noah, que gimió. Tomó la muestra, la embolsó, la etiquetó. Ahora tú, Brenda, por favor. ¿Por qué yo soltó ella bruscamente? Sabemos que yo soy la madre. Es para un panel completo, querida, dijo el doctor con voz amable, pero ojos afilados. Para compararlo con ambos. Así los resultados son indiscutibles. Brenda se sentó. Miró a Arthur con odio mientras el doctor tomaba su muestra.
Esto terminó, le dijo a Arthur. Lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase con esta prueba. Nosotros hemos terminado. Has destruido lo nuestro. No, dijo Arthur con la mirada fija en las pequeñas bolsas selladas sobre el escritorio. Tú lo hiciste. El doctor Evans guardó sus instrumentos en el maletín. Procesaré esto yo mismo en el laboratorio. En mi laboratorio. Nadie más lo tocará. Tendrás tu respuesta antes del amanecer. Gracias, Alistair, dijo Arthur. El doctor se detuvo en la puerta de la biblioteca. Miró a Brenda, que fulminaba su teléfono con la mirada, y luego a Arthur. Caroline. Ella estaría orgullosa de ti esta noche, Arthur. Por fin has despertado. Y se marchó. El primer resultado, Arthur se sentó en su despacho. Sobre su escritorio estaba la condecoración enmarcada del sargento Jack Miller, el bisabuelo de Emily. Arthur la observó fijamente. Un hombre que corrió hacia el fuego enemigo para salvar a su amigo. Un hombre de honor. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Brenda estaba en su habitación. Arthur había puesto a Mark, su jefe de seguridad, apostado frente a la puerta. Ella no debía salir. Aún no. Matthew dormía. Diane y Emily estaban a salvo. Arthur esperó. Miró el reloj del escritorio. 3:00 AM. 4:00 AM. Pensó en los últimos 2 años. Su duelo por Caroline había sido una niebla. Había estado tan solo, tan desesperado por darle a Matthew una nueva madre, una familia completa. Había conocido a Brenda en una gala benéfica. Era hermosa, vibrante y parecía tan sencilla. No era de su mundo. Recaudaba fondos para el Museo de Arte. Era amable. O eso creyó. Ahora lo veía claro. Todo era una mentira. Una actuación calculada con precisión. Ella había visto a un hombre rico roto y había interpretado su papel. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era el doctor Evans. La mano de Arthur tembló al contestar. Alistair. Arthur, la voz del doctor era pesada, cansada. Hice la prueba. Y la volví a hacer, no hay duda. Arthur cerró los ojos. Dímelo. El bebé. Noah es un niño sano, sin problemas genéticos. Alistair, dímelo. La paternidad es un 0%, dijo el doctor. No hay posibilidad biológica de que sea su padre. Arthur soltó un aire que no sabía que retenía. Fue una sensación extraña, hueca. No alivio ni siquiera rabia. Solo una confirmación fría y dura de que Emily tenía razón. Gracias, Alistair, susurró Arthur. Hay algo más, dijo el doctor con voz vacilante. Algo muy extraño, que la prueba de Brenda, la que insistí en hacer. ¿Qué hay con ella?, preguntó Arthur abriendo los ojos. Arthur. Sí, ella tampoco es la madre. Arthur se aferró al borde de su escritorio de caoba. La madera sólida se sintió como arena en sus manos. ¿Qué dijiste, Alistair? No es la madre, repitió el doctor con firmeza. La prueba de maternidad es tan concluyente como la de paternidad. 0%. Ese bebé no está relacionado ni contigo, ni con ella. Arthur, ¿de dónde sacó ese niño? La pregunta quedó suspendida en el estudio opulento más escalofriante que cualquier aparición. Esto no era una infidelidad. No era una trampa para atrapar a un rico. Era algo distinto, algo más oscuro. Todo encaja. La mente de Arthur corrió por los últimos 10 meses. Todo encajó. Cada detalle extraño que la tristeza le había permitido ignorar. El embarazo milagroso. Lo anunció en el primer aniversario de la muerte de Caroline. Arthur estaba devastado, sin afeitar, borracho, hundido en el dolor. Brenda entró en su estudio oscuro, lo abrazó y le susurró. Esto es una señal, Arthur. Una señal de que debemos sanar. Una nueva vida. Nuestra nueva vida. Él se aferró a esa esperanza. A ella. Y no hizo preguntas. Luego vino el aislamiento cuidadoso.
No quiero estresarte, cariño, decía Brenda con voz almibarada. Tienes mucho encima el imperio, el duelo de Matthew. Esto es muy frágil. Déjame encargarme. Yo iré a todas las 10, yo te contaré todo. Déjame proteger a nuestro pequeño milagro. Él se lo permitió. Se lo agradeció. Recordaba las pocas veces en que insistió en acompañarla a una ecografía. No, cariño, decía ella. Es rutinaria. Aburrida. Tú quédate. Ya te traeré una foto. O iré con una amiga, haremos un día de chicas. Te aburrirías. Las ecografías eran borrosas. Ahora lo sabía, podían ser de cualquier bebé. Probablemente imágenes sacadas de internet. La partera privada. Una supuesta especialista que hacía visitas a domicilio para evitar a la prensa. Y a los hospitales donde Arthur era donante principal, donde su nombre aparecería en cada documento. Conveniente. Demasiado conveniente. El aborto espontáneo. Debió perder al bebé, el bebé de Paul, meses atrás. Pero ya vivía en la mansión. No podía abandonar la mentira. Debió ocultarlo. Recordó aquel periodo alrededor del 5º mes, cuando ella afirmó estar enferma una semana encerrada en su habitación. Estaba recuperándose. Entendió Arthur ahora. Ella había dicho que en realidad debía haber estado escondiendo las pruebas físicas de la pérdida. Después de eso comenzó a usar ropa suelta y holgada. Se quejaba de una enfermedad persistente y de piel sensible para evitar que él la tocara aislándose aún más. Y luego vino el parto. Había ocurrido de repente en medio de la noche. Ella lo llamó desde su teléfono móvil con la voz jadeante, un susurro frenético. Afirmaba que había sentido dolores agudos y que su partera insistió en que se encontraran en un centro de parto privado y discreto al otro lado de la ciudad. Está pasando demasiado rápido, Arthur. Ya estoy en el coche. Encuéntrame allí. Cuando él logró cruzar la ciudad a las 3:00 a.m., Brenda estaba en una habitación privada impecable con el maquillaje perfectamente retocado. Tenía en brazos a un bebé envuelto tranquilo, silencioso. Ya está aquí, lloró ella. Nuestro niño perfecto, un bebé que había comprado. El certificado de nacimiento. Se lo presentó una semana después, lleno de sellos oficiales y firmas. Era falso. Un accesorio. Igual que el niño. Arthur, ten cuidado, la voz del doctor. Evans lo sacó de sus pensamientos. Esto es un asunto criminal. Gracias, Alistair, dijo Arthur con voz ronca. Envíame el informe, encriptado. No hables de esto con nadie. La línea se cortó. Arthur se quedó mirando el teléfono. Había estado preparado para la traición. No estaba preparado para esto. Pensó en el niño. Noah. Un bebé sin nombre, sin padres, usado como pieza en un juego monstruoso. Una furia fría y dura, más pura que cualquier emoción que hubiera sentido en años, se asentó en él. Su otra línea sonó. Era Mark, su jefe de seguridad. Habla, dijo Arthur. Lo tenemos, señor Harrison. La voz de Mark era pura eficiencia. El coche deportivo rojo fue fácil. Está registrado a nombre de un tal Paul Crenler. Es un abogado inhabilitado. Perdió su licencia hace 2 años por fraude y manipulación de jurados. Revisamos sus asociados conocidos. Y preguntó Arthur, ¿su asociada principal, señor? Es Brenda. Han trabajado juntos estafas pequeñas durante años. Fraude de seguros, falsificación de arte, nada tan grande como esto. Pero hay más. Crenler ha estado en la lista de vigilancia federal durante los últimos 6 meses. Arthur se incorporó bruscamente. ¿Por qué sospecha de participación en una red de adopciones ilegales?, dijo Mark. Se mueven rápido. Apuntan a personas adineradas y desesperadas. Gente que no puede pasar el escrutinio de una adopción legal, o en su caso personas que creen que el niño es suyo. Arthur entendió de inmediato. Estaba esperando la llamada de Brenda. Así parece, señor, respondió Mark. Mis hombres están en el perímetro. La propiedad está cerrada. Él no puede entrar, y ella no puede salir. Órdenes, manténganlo fuera de la propiedad. No actúen a menos que intente entrar por la fuerza. Quiero que él se quede afuera preguntándose qué salió mal,
Quiero que esté nervioso. Sí, señor. Mark envía a uno de tus hombres, alguien discreto, traje sencillo, al vestíbulo principal. Quiero que se quede al pie de las escaleras. Brenda no debe salir de la casa, pero ya no quiero que esté confinada en su habitación. Quiero que lo vea. Entendido, señor. Arthur se levantó. Salió de su despacho con el informe encriptado del Dr. Evans en su teléfono. Cruzó el inmenso vestíbulo. Al acercarse a la escalera, vio a uno de los hombres de Mark, un hombre alto e imperturbable, con traje oscuro, colocarse en silencio junto a la puerta principal. Arthur subió las escaleras. Sentía una calma fría extraña. La niebla del duelo había desaparecido, quemada por el ácido de la verdad. No llamó. Entró directamente en la suite principal. Brenda estaba de pie frente a la ventana, el teléfono en la mano, mirando la oscuridad. Ahora vestía vaqueros caros y un suéter de cachemira. A sus pies una bolsa de diseñador llena. Estaba lista para huir. Se giró al verlo, el rostro convertido en una máscara de furia. Mi teléfono no tiene señal. ¿Qué hiciste? No puedes retenerme aquí. Esto es secuestro. Es un inhibidor de señal, dijo Arthur con calma. Seguridad estándar. No puedo permitir que llames a tu socio. No sé de qué hablas, chilló ella. Paul. Eso es una mentira de una niña estúpida. Su nombre es Paul Crenler, dijo Arthur. El rostro de Brenda palideció por completo. Un abogado inhabilitado, continuó Arthur, avanzando hacia ella como si fuera un animal acorralado. Especialista en fraudes. Actualmente en una lista federal por adopciones ilegales. Y yo no... tartamudeó ella, retrocediendo hasta chocar con la pared. La fiesta se acabó. Brenda, dijo Arthur. Repitió las palabras del doctor. Así que te enteraste, escupió ella, y el miedo se volvió veneno. Felicidades, Arthur. Eres estéril. Tu preciosa Caroline estuvo enferma tanto tiempo, y tú fuiste tan débil. No eres suficiente hombre para tener un hijo. Arthur no se inmutó. Es mi hijo. Eso es cierto. Tengo el informe, dijo Arthur levantando su teléfono. Pero luego miré el resto de la prueba. ¿El resto?, preguntó ella, entornando los ojos confundida. Mi prueba, la prueba del bebé. ¿Y tu prueba, Brenda? Él vio el destello de pánico, la única variable que ella no había previsto. Es un error. La prueba está mal, susurró ella. No, dijo Arthur. Es 100% precisa. Él no es mi hijo. Arthur dio un paso más. ¿Y Brenda? Él tampoco es tu hijo. Las rodillas de Brenda cedieron. Se deslizó por la pared hasta caer sobre la alfombra mullida. La máscara, la hermosa compañera afligida, la madre amorosa, la estafadora fría, se desintegró. Lo que quedó era algo pequeño, feo y aterrorizado. No, sollozó. No estás mintiendo. Mientes. ¿De dónde lo sacaste, Brenda?, tronó Arthur. ¿Quién es este bebé? Lo compraste. Lo robaste. Te tenía que hacerlo, gritó finalmente, meciéndose hacia adelante y atrás, arrancándose el cabello. ¡Tenía que hacerlo! Dímelo, ordenó Arthur. Estaba embarazada, sollozó ella, las palabras cayendo en una confesión rota y desesperada. Realmente lo estaba. Era de Paul. Íbamos a hacerlo. Íbamos a hacer pasar su hijo como tuyo. Era el plan perfecto. Estabas tan roto, tan solo. Nunca lo cuestionarías. Levantó la vista. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Esta vez reales. Y entonces lo perdí. A los 6 meses. Perdí al bebé. ¿Era un niño?, preguntó Arthur, helado. Ella asintió. Arthur no dijo nada. Solo la observó. Paul dijo que estaba bien, continuó ella, atragantándose. Dijo que todavía podíamos hacerlo funcionar. Que conocía gente. Que podía conseguirnos un reemplazo. Un bebé que se pareciera lo suficiente a mí, nacido en la fecha adecuada. Dijo que solo era negocio. Que solo necesitábamos un accesorio. Algo para cerrar el trato. Para darme tu apellido, para darnos acceso a la finca, a las cuentas. Un accesorio, repitió Arthur,
sintiendo bilis en la garganta. «Pagamos», susurró ella. $20,000 a una clínica. Paul se encargó de todo. Nos dieron al bebé. Nos dieron el certificado de nacimiento falso. Fue tan fácil. Y el bebé, él nunca lloraba. Era tan callado. Ella ya no era una persona. Era una sombra confesando un crimen tan grotesco que costaba creerlo. «Robaste un niño de su madre», dijo Arthur, su voz temblando de ira contenida. «Compraste a un ser humano para robarme mi dinero. Ibas a descubrirlo de todos modos», chilló ella, tratando desesperadamente de recuperar control. «Cuando creciera y no se pareciera en nada a ti. Esto solo era una manera de obtener lo que yo merecía». «¿Y Matthew?», preguntó Arthur con voz mortalmente tranquila. «Amenazar con enviar a mi hijo lejos». «También era negocio, él sabía», sollozó Brenda. «El mocoso». Vio a Polly y me miraba como si supiera que era un peligro para el plan. Yo tenía que controlarlo. Arthur miró a aquella mujer rota hueca y no sintió nada más que un vacío frío e inmenso. «Haz tu maleta», dijo. ¿Me dejas ir?» Ella se levantó tambaleándose con esperanza en los ojos. «Arthur, gracias. Me iré, desapareceré, nunca volverás a verme». Vas a bajar la escalera. Vas a salir por la puerta principal. Y el hombre que está allí te escoltará. ¿Escoltarme? ¿A dónde?, preguntó agarrando el bolso. «A la patrulla que te espera al final del camino. Ya les envié el informe de ADN y el archivo de Paul Crenler. Están muy interesados en hablar contigo sobre tráfico de niños». Su rostro se desmoronó. No, Arthur, no puedes. Piensa en tu reputación. El escándalo. Debiste pensar en eso, tú, dijo Arthur. «Amenazaste a mi hijo, trajiste un niño robado a mi casa. Mi reputación es lo último que me importa». «Me estás destruyendo», gritó. «Tú te destruiste sola, Brenda, solo que no lo supiste hasta hoy». Se hizo a un lado. «Vete». Brenda lo miró con un odio tan puro que era casi cegador. Agarró su bolso y salió corriendo. Arthur escuchó sus pasos golpeando el mármol. Escuchó su jadeo al ver al guardia, el portazo pesado. Y por primera vez en 2 años. La casa estaba limpia. El niño en la nursery. Arthur no fue a su habitación. Fue a la nursery. Siempre había odiado ese cuarto. Era creación de Brenda, todo blancos, fríos, grises, pálidos. Parecía un catálogo, no un hogar. Pero ahora solo era un cuarto. A la luz tenue miró al niño dormido. Noah. Un nombre puesto por una mujer que no era su madre. Ese niño era la víctima más grande. Un pedazo de mercancía. Arthur sintió un oleaje de protección tan fuerte que casi lo derribó. Ese bebé era un huérfano no por destino, sino por avaricia. Arthur deslizó las manos en la cuna y lo levantó con suavidad. El niño era tibio, pesado, real. Olivía a leche y a talco. Se movió un poco su pequeño puño rozando la mandíbula de Arthur. No despertó. Arthur sostuvo al bebé y caminó hacia la ventana mirando los extensos jardines oscuros de su propiedad. El coche de policía al final del camino encendió las luces una vez y luego se alejó llevándose a Brenda. Arthur estaba solo con su hijo. Y con un bebé robado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ese niño no tenía a nadie. Oyó un pequeño ruido en la puerta. Se volvió. Matthew estaba allí, su puerta por fin desbloqueada. A su lado en bata estaba Emily. Y detrás de ellos Diane con la mano sobre el hombro de su hija. ¿Ella se fue?, preguntó Matthew. Sí, dijo Arthur. Se fue, y nunca jamás volverá. Matthew dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Entró en la nursery. Miró al bebé en los brazos de Arthur. Entonces, no es nuestro hermano, dijo Matthew. No era una pregunta. No, dijo Arthur. No lo es. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Matthew. Arthur miró al niño. No lo sé, hijo.
La gente de la que Brenda lo consiguió. Eran personas muy malas. No tiene familia. Sí tiene, dijo Emily con voz pequeña pero firme. Arthur la miró. Está aquí, dijo ella, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Lo encontramos. No. No puedes simplemente enviarlo lejos. Eso es lo que ella haría. Arthur miró fijamente a la niña de 8 años. La niña que en un solo día había salvado a su hijo y destapado una conspiración criminal. Una niña con un sentido moral tan claro que lo hacía sentirse pequeño. Necesita un nombre, dijo Matthew, extendiendo un dedo para tocar la mano del bebé. Sí, dijo Arthur con un nudo en la garganta. Y Jack sugirió Emily. Por mi bisabuelo. Él era valiente. Arthur miró a Diane, que tenía lágrimas deslizándose por el rostro. Miró a Matthew, que observaba al bebé con asombro, no con resentimiento. Y miró al niño en sus brazos. Un niño comprado y vendido, que por un milagro había terminado allí con ellos. Jack, dijo Arthur probando el nombre. Jack Harrison. Sintió que el bebé apretaba su dedo. El amanecer. El sol salió. Arthur no había dormido. Estaba sentado en su despacho, la puerta abierta. Por primera vez no quería estar encerrado. Había pasado 2 años en una niebla, y ahora que se había disipado, le aterraba la oscuridad. Oyó movimiento. Diane Miller bajó la gran escalera principal. Tenía el rostro pálido, pero los ojos decididos. Fue a la cocina. Pronto el olor del café real fuerte llenó el vestíbulo. Unos minutos después apareció Emily con su pelo rubio cepillado. No llevaba uniforme, sino un sencillo vestido amarillo. Traía un libro. Se sentó en el último escalón justo donde Matthew había estado la noche anterior y comenzó a leer. Luego bajó Matthew. Vio a Emily y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó allí. Arthur los observó. Un niño de 10 años y una niña de 8. Sentados juntos en el gran salón silencioso de una mansión grande y vacía. Una comprensión silenciosa entre ambos. Jan entró, entregó una taza de café a Arthur. Señor. Gracias, Diane. Luego llevó una bandeja con 2 vasos de leche y 2 pequeños platos con tostadas para los niños. Debéis comer. Matthew, que no había tenido apetito real en 2 años, tomó la tostada y la comió. Arthur sintió una grieta en el pecho. Esto sí era una familia. No la que él había intentado fabricar. La que había estado allí todo el tiempo esperando que despertara. Sostuvo al bebé caliente entre sus brazos. Jack. El niño estaba despierto, ojos abiertos, mirando el mundo con curiosidad tranquila. El teléfono de Arthur, ahora reconectado, sonó. Era Mark. Señor. La voz de Mark era grave. Encontramos el coche de Crenler. Lo abandonó en un camino de servicio a 5 millas de la propiedad. Ha desaparecido. Debía tener un segundo vehículo, o alguien lo recogió. La frágil paz de Arthur se quebró. El hombre que compraba y vendía niños seguía suelto. La policía, preguntó Arthur. Revisan sus finanzas. Con Brenda detenida, su testimonio ayuda. Lo ha soltado todo para salvarse. Pero Crenler es el líder. Es inteligente y se ha escondido bien. Encuéntralo, Mark, dijo Arthur. No me importa lo que cueste. Quiero que este niño esté a salvo. Quiero que todos los niños que él haya tocado estén a salvo. Lo haremos, señor. Pero hay otro problema. ¿Cuál? El bebé, dijo Mark. Brenda. Ella no tiene ningún derecho. Y usted tampoco tiene derecho legal, señor. Arthur miró al niño en sus brazos. Después de todo esto, después de salvarlo de un monstruo, tenía que entregarlo a un sistema frío y sin rostro. No, dijo Arthur. Señor, no tenemos elección. Su certificado de nacimiento es falso. Legalmente, no existe. Es un fantasma. Entonces averiguaremos quién es, dijo Arthur, su voz endureciéndose con una nueva determinación.
Esto no es un simple accesorio, Mark. Es un ser humano, sus padres, su madre. Ella está en algún lugar. Puede que lo esté buscando. Colgó. Miró a Diane, que había escuchado todo. Su rostro era una máscara de dolor. ¿Qué va a hacer, señor Harrison? Voy a encontrar a su familia, dijo Arthur. Es lo único correcto. Miró a Matthew y a Emily, que habían dejado de desayunar en silencio para escucharlo. Voy a usar todos los recursos que tengo. Contrataré a todos los investigadores necesarios. Encontraremos el hospital donde trabajaba esa enfermera. Encontraremos a la madre de este niño. Pero, ¿y si la encuentra?, preguntó Matthew con voz pequeña. ¿Y si ella lo quiere de vuelta, Arthur?, sostuvo la mirada de su hijo. Era la lección más importante que le enseñaría en su vida. Entonces se lo devolveremos. Matthew, dijo Arthur, porque no es nuestro para quedárnoslo. Fue robado. Y querer a alguien significa querer lo que es correcto para él, no lo que es correcto para nosotros. Emily asintió como si todo tuviera perfecto sentido. Como el sargento Miller dijo. Arthur la miró. Que mami me dijo que él salvó a tu padre, pero él estaba herido. Tenía que volver a casa. No podía quedarse. Hizo lo correcto aunque fuera difícil. Arthur la observó en silencio. Luego llamó a su abogado David Vance. David, dijo Arthur con la voz áspera. Tengo un nuevo cliente. Tiene un día de nacido. No tiene nombre y no tiene familia. Quiero que la encuentres. Usa toda mi fortuna si hace falta. Encuentra a la madre de este niño. Los 3 días más largos de su vida. La casa, que antes era una tumba, se convirtió en un enjambre silencioso de actividad. Agentes federales e investigadores privados se movían por la biblioteca, que se transformó en su centro de operaciones. La cara de Crenler estaba en las noticias. La historia del arresto de Brenda se había contenido. La influencia de Arthur mantuvo a la prensa alejada, presentándolo todo como un simple caso de fraude. La verdadera historia oscura del bebé solo la conocían quienes estaban dentro de la casa. Mientras los investigadores trabajaban, una nueva vida empezó a brotar. Arthur no permitía que extraños tocaran al bebé Jack. Él, Diane y Matthew se turnaban. Arthur aprendió a cambiar pañales, aprendió a calentar un biberón. Se sentaba en su estudio con Jack durmiendo sobre su pecho. Y por primera vez en 2 años, sintió que el peso de su dolor por Caroline empezaba a levantarse. No desaparecía. Simplemente dejaba espacio. Matthew era otro niño. El fantasma silencioso había desaparecido. Ahora era un hermano mayor cariñoso. Se sentaba junto a la cuna y le contaba a Jack sobre sus videojuegos, la escuela, su madre, y cómo ella lo habría amado. Emily era su compañera. Era la experta. Una vez tuvo un primo bebé. Le enseñó a Matthew a sostenerle la cabeza, y Jack. Eran una familia extraña, rota y hermosa. El 4.º día, David Vance entró al estudio. Arthur estaba meciendo a Jack. Arthur, dijo David. Parecía agotado. ¿Lo encontraron?, preguntó Arthur. Se refería a Crenler. Sí, respondió David. Lo atraparon en la frontera con Canadá. Se acabó. Está hablando. Está entregando toda la red para salvarse. Arthur exhaló. Bien, el bebé. Está a salvo, añadió David con voz pesada. Arthur, siéntate. La hemos encontrado. Hemos encontrado a la madre. El corazón de Arthur se detuvo. Se sentó. ¿Dónde está? ¿Está bien ella? ¿Sabe algo? Ella es la razón por la que estoy aquí, dijo David. La cómplice de Crenler, la enfermera. Confesó todo. La madre se llama Lucy. Lucy Miller. La sangre de Arthur se heló. Miller. Como Diane. Como Emily, David asintió con ojos llenos de tristeza. Es la sobrina de Diane Arthur. La única hija del hermano mayor distanciado. La que se fue a la ciudad hace unos años. Es la prima de Emily. Arthur levantó la vista atónito. Recordó las palabras de Emily.
Yo tuve un primito bebé una vez. Dios mío, susurró Arthur. Diane, ella lo sabe. Aún no, dijo David. Hay más, Lucy está muy enferma. Tuvo complicaciones después del parto. Ha estado en el hospital regional desde entonces. La enfermera, la misma que trabajaba para Cranler, le dijo a Lucy que su bebé había nacido muerto. Arthur sintió náuseas. Ella cree que su bebé está muerto. Sí. David vaciló. Y Arthur. Hay más. El ADN. El doctor Evans ingresó el ADN del bebé en la base nacional por si era un niño desaparecido. No lo era. Pero encontramos una coincidencia familiar muy fuerte en un archivo sellado. Un archivo militar. Arthur se quedó sin palabras. David deslizó un papel por el escritorio. El padre del bebé era un soldado. Murió en combate hace 2 meses. Nunca supo que Lucy estaba embarazada. Arthur miró el nombre. No le decía nada. Pero la coincidencia. Continuó David. Ese soldado tenía su ADN en los archivos. Y coincidía con otra muestra, una del registro de veteranos. El bebé Jack. Su abuelo paterno es el sargento Jack Miller. El mundo de Arthur se inclinó. Eso no es posible. El sargento Miller dijo, David, terminando la frase, fue el bisabuelo de Emily, el abuelo de Diane, y también fue el abuelo del soldado muerto. El hermano de Diane y el padre del soldado eran hermanos. Eso significa que Lucy y el soldado, murmuró Arthur. Eran primos, dijo David. No, Arthur. Es una tragedia. 2 ramas de la misma familia, rotas perdidas, encontrándose en la oscuridad. Lucy ha estado sola todo este tiempo. Perdió a su familia, perdió al hombre que amaba, y creyó haber perdido a su hijo. Arthur miró al bebé en sus brazos. Ese niño era un Miller, en cada gota de sangre, la sangre del hombre que había salvado a su propio padre. Comprendió entonces lo que había pasado. Emily no había salvado a un bebé cualquiera, con un instinto primitivo inexplicable. Había salvado a su propia sangre, a su propia familia. Ve a buscar a Diane, dijo Arthur con la voz espesa. Y trae a Matthew y a Emily. Tráelos a todos ahora. En el despacho, Diane, Emily y Matthew se pusieron de pie frente a él. Arthur estaba junto a la chimenea, aún sosteniendo a Jack. Diane empezó Arthur con la voz temblorosa. Hemos encontrado a la madre de Jack. La mano de Diane voló a su boca. Oh, Señor, gracias a Dios. Ella está bien. Se llama Lucy Miller. Diane quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de golpe. No. Eso no puede ser. Mi Lucy, la hija de mi hermano. Nuestra Lucy. Sí, dijo Arthur con suavidad. Está en el hospital. Ha estado muy enferma, Diane. Y le dijeron que su bebé, este bebé, había muerto. Diane soltó un sonido. No era un llanto. Era un lamento profundo arrancado del centro de la tierra. Cayó de rodillas. Mi niña, le dijeron. Oh, Dios del cielo. Emily corrió hacia ella, rodeando el cuello de su madre con sus brazos pequeños. Mami. ¿Qué pasa? Es tu prima, cariño, sollozó Diane apretando a su hija. Es Lucy. Y este bebé, él es familia. Lo es, dio Emily con voz clara. Miró a Arthur. Es nuestro. Yo lo sabía. Matthew miró a su padre, los ojos muy abiertos, llenos de una comprensión terrible. Tenemos que devolverlo. ¿Verdad? Arthur sostuvo su mirada. Luego asintió. Sí, hijo. Tenemos que hacerlo, el hospital. El camino fue silencioso. Arthur conducía. Jan iba en el asiento del pasajero, las manos tan apretadas que los nudillos estaban blancos.
En la parte trasera Matthew estaba a un lado, Emily al otro. Entre ellos, en un nuevo asiento infantil, dormía el bebé Jack. Caminaron por pasillos fríos y estériles. Una agente federal, una mujer, de aspecto amable, los recibió. «Está débil», dijo ella, «pero es fuerte. Está lista. Pasen». La habitación estaba en penumbra. Una joven mujer pálida y delgada, con el mismo cabello rubio que Emily, reposaba sobre las almohadas. Miró hacia la puerta. Sus ojos encontraron los de Diane. «Tía Dee», susurró Lucy. «Oh, mi niña», lloró Diane corriendo hacia la cama, tomando la mano delgada de su sobrina. «Mi dulce niña. No lo sabíamos. Estábamos tan preocupados». Lo perdí, tía», lloró Lucy. «Perdí a mi bebé». No, susurró Diane con la voz rota. «No lo perdiste, cariño. No lo perdiste». Arthur salió de las sombras de la puerta. Sostenía a Jack. Los ojos apagados de Lucy, adormecidos por el dolor y la medicación, se abrieron de par en par. Miró de Arthur al bulto en sus brazos. Me dijeron que él había muerto», susurró con la voz quebrándose. «Mintieron», dijo Arthur con su propia voz gruesa. Él es perfecto. Es un luchador. Igual que tu familia». Se acercó. Los brazos temblorosos de Lucy se levantaron débiles pero desesperados. Arthur Harrison, multimillonario, el hombre que lo había perdido todo, colocó con suavidad al bebé en los brazos de su madre. Lucy lo apretó contra su pecho. Soltó un sollozo, un sonido de alivio tan profundo y desgarrador que estremeció toda la habitación. Hundió su rostro en la manta respirándolo. Mi bebé. Estás vivo. Arthur dio un paso atrás. Se quedó en la puerta. Matthew se colocó a su lado, enlazando su mano con la de su padre. Emily caminó hasta la cama, poniendo su mano pequeña sobre la espalda de su madre, que sostenía al bebé. Arthur los miró. Los cuatro reunidos alrededor de la cama del hospital. Una familia rota por la tragedia y las mentiras. Remendada por un milagro. Entonces lo entendió. La prueba de ADN no solo había revelado que Brenda era una mentirosa. Había revelado esto. Una verdad escondida en la sangre y los huesos. Más profunda de lo que jamás habría imaginado. Había revelado que el legado de un héroe no era una medalla en la pared, sino el valor de su bisnieta de 8 años. Había revelado que una casa no es un hogar. Miró a su hijo Matthew, que lloraba en silencio. No de tristeza, sino de liberación. «Ven, hijo», susurró Arthur, rodeando a su niño con un brazo. Vamos a darles un poco de tiempo». Se dio la vuelta y salió al pasillo con él. Había entrado allí siendo un hombre con un solo hijo. Salía de allí como un hombre con una familia. Su hogar lo esperaba. Y por primera vez en su vida, Arthur Harrison supo que nunca volvería a estar vacío. Y aquí es donde dejamos a Arthur, a su hijo Matthew y a la familia Miller. Finalmente, un verdadero hogar construido no sobre mentiras, sino sobre el valor de una niña de 8 años. Espero que este viaje desde un bautizo frío hasta una reunión llena de calidez te haya permitido desconectar un momento. ¿Qué parte de la historia te conmovió más? ¿El coraje de Emily o el impactante giro final sobre la verdadera ascendencia de Jack? Deja tus pensamientos en los comentarios. Los leo todos y valoro mucho tu opinión. Para asegurarte de no perderte nuestra próxima historia, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Gracias por compartir este tiempo conmigo.